Queremos, oh Dios, que seas tú quien ponga las palabras necesarias, las adecuadas para poder hablar de tu palabra, de tus propósitos, lo que tú quieres para nuestras vidas. Que también prepare nuestros corazones para poder escucharla y aceptarla y vivir por ella. Te pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ya vamos para casi 3 meses que estamos estudiando esta serie de sermones que tienen que ver con la vida cristiana. La semana pasada hablamos de lo que significa el cuerpo de Cristo en relación con nosotros. Dedicamos un buen tiempo a ver cómo esto funciona en los planes de Dios y nuestra relación con Él. Nosotros hoy también vamos a tratar un tema que tiene que ver de igual manera con la vida de la iglesia. ¿Cuál es ese tema? Las congregaciones locales, por siglos y por dirección y propósito de Dios, han tenido pastores locales que guían, enseñan, instruyen y hacen la voluntad de Dios. El tema de hoy es los deseos de un verdadero pastor para mí. Los deseos de un verdadero pastor para mí. Yo quiero que usted mismo diga esto. ¿Qué es lo que en verdad debe tener como deseo un pastor que quiere honrar el nombre de Cristo? Por eso le dije que esta mañana el tema que tratamos tenía mucho que ver, porque estamos hablando de los profetas y los profetas tenían una labor de mucha responsabilidad. Entre ellas tenían la labor de proclamar la verdad, corregir, instruir y reformar lo que la iglesia lo que aquella iglesia, porque también era una iglesia, lo que esa congregación o ese pueblo había tergiversado de lo inicialmente dicho. El pastor por igual tiene que tener este tipo de deseos, dirigir la congregación, pero es que tiene que tener principios claves establecidos en su vida para no salirse de lo que la palabra de Dios dice. Lo triste de todo esto que a medida que nosotros vayamos analizando nos vamos a estar dando cuenta de que lo que hoy se entiende que debe ser un pastor se ha dañado bastante. Los pastores hoy buscan honra de los hombres, buscan posiciones, hablan de prosperidad y de hacer trueque con Dios. Si tú ofrendas bien, te va bien, porque esto es como una actitud bancaria, una acción bancaria, donde si por cierta cantidad de dinero tú depositas, recibes algunos intereses. No, la vida cristiana no funciona de esa manera, ni es eso lo que el pastor debe enseñar, ni predicar. ¿Qué cosas entonces debe en verdad un verdadero siervo de Dios enseñar a la iglesia? ¿Cuáles deben ser sus deseos? Vamos a ir a Romanos 12:1. Romanos 12:1 será el texto clave en el que yo quiero permanecer durante todo el sermón de hoy. Y hoy vamos a leer prácticamente 2 textos más aparte de Romanos 12:1. Y estos 2 versos que vamos a leer van a reforzar lo que este mismo verso dice en Romanos 12:1. Pero ¿qué nos dice este verso de Romanos capítulo 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El deseo de Pablo. Antes de Pablo pronunciar estas palabras, había estado enseñando a esta congregación en Roma sobre la necesidad de entender el funcionamiento del perfecto evangelio de Dios para salvación. Las buenas nuevas centradas en Cristo. Cómo Dios ha estado salvando al mundo entero, cómo Dios ha estado salvando en todos los tiempos, cómo nos salvas hoy en la actualidad. Es la misma enseñanza. Pablo había dado una enseñanza muy amplia que culmina con una doxología en el versículo 36 del capítulo 11. Para luego, después de haber explicado todo esto, habla de su deseo. Hermanos, os ruego, punto importante. Pablo aquí no está dando un mandato, una orden, está apelando al corazón de los hermanos, de que hallen gracia en Dios, porque lo van a hacer por las misericordias de Dios. ¿Entienden el punto? Yo quiero que no se me pierdan. Este es el verso bíblico. Yo ruego. No doy una orden y lo hago por las misericordias de Dios, porque solamente Dios puede complacerme a mí en este deseo tan grande que yo tengo después de haber explicado este plan de salvación. Pero Pablo sabía que su elocuencia, toda su habilidad para explicar, no iba a convencer a nadie si Dios no ejercía su misericordia. Yo apelo, yo ruego por las misericordias de Dios que ahora ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Está diciendo, no siempre va a pasar que para adorar a Dios las cosas me van a gustar. Pero es que a pesar de mis gustos, de mis deseos, de lo que me rodea, de lo que hay, yo voy a glorificar a Dios porque yo veo que Dios me dice que esta es la actitud que yo debo tener si en verdad quiero glorificar a Dios. Nuevamente recuerda esa palabra, yo lo suplico, yo lo ruego. Presenten sus cuerpos. Van a presentar sus cuerpos en sacrificio, dejando lo que sea posible para agradar a Dios, porque ya Dios ejerció misericordia sobre ustedes. Yo quiero que Dios haga eso, y ese sacrificio va a ser como santo, apartado para Dios, agradable a Dios, y le pone el título, otra cosa que notar, culto racional. Dios nos da a nosotros una fe que en Efesios dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿lo dice? Esa fe la da, pero nuestra fe no es irracional, es que nosotros confiamos porque en verdad podemos ver que no hay nada más real que Dios. Si hay una cosa que califica al creyente en Dios, en la obra de Cristo, y que sobrepasa las características del mundo que rechaza a Dios o que se declara ateo, es que él no puede ser fáctico en sí mismo, él no puede ser real en sus argumentos, tiene que hacer invenciones o esperar por más. El creyente va directo a una realidad visible. Y esa es la parte donde decimos, ahí está la fe. Pero es que nuestra fe es real. Estamos mirando
que tenemos árboles creados, las semillas crecen, el cielo funciona como funciona, el espacio funciona de una manera perfecta, la ciencia está buscando explicaciones de cómo, los ateos se aferran a ver cómo funciona de esta manera, qué pasará. El creyente no, el creyente tiene la fe que en el ser que él creyó, lo hizo, lo formó, y en ese sentido podemos ser fácticamente responsables de lo que decimos. Porque nuestra fe está basada en un Dios real, no en lo que puede pasar mañana, no en lo que vamos a descubrir mañana. ¿Me captan? Cada miembro de la iglesia debe presentarse de esta manera ante Dios y decir: ¿qué puede mi pastor esperar de mí? ¿Cuál es el deseo de él? ¿Qué es lo que él quiere ver en mí? ¿O él quiere ver una iglesia progresando que una vez parqueaba un carrito sencillo, ahora viene un poco más? Ese hombre está cerca de Dios. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y muchos nos están creyendo. No, el pastor no desea eso. Él desea algo mucho más importante. Porque el deseo del pastor debe ser el mismo deseo de Dios. Dios no te desea a ti nada de este mundo. Él te desea lo más importante, que es la herencia celestial. Amén. Y lo demás es una añadidura que Él puede darte. Pero cuando lo tienes, debe también ver que lo que tienes puede ayudar a otros. Porque de eso se trata. Todo lo que tú obtienes y tengas no es tuyo, es de Dios. Ahí está la batalla, porque aún entre creyentes no entendemos mucho eso. Lo que yo me gané, me lo gané. Así que cuidado con esto. La recomendación nuestra aquí no es hacer un tonto que usted, y escúcheme la palabra, pero es real, dice: yo soy tan bueno que ahora voy a dar todo lo que tengo a otros. No puedes hacer eso. Tienes una familia que mantener. Pero mi hermano, es que tú debes dar gracias a Dios por lo que tienes o no tienes. Porque Dios te quiere en esa situación, pero te quiere también siendo dirigente, activo, haciendo cosas. Pero tú entiendes que si puedes ayudar, vas a ayudar dentro del espacio que tú tienes. Y siendo sabio. Dios te quiere sabio. Porque en este mundo también hay muchos astutos que te ven bien y se van a aprovechar de ti. Cierro ese paréntesis. Pero es justa la aclaración para que podamos entender hacia dónde vamos. Porque hay otros que piensan que mientras más pobres, más santos. No, estamos rechazando el evangelio de prosperidad, pero tampoco le estamos diciendo que el creyente debe ser completamente pobre para estar más santo. Porque hay ricos que sí son muy acercados al Señor. Y hay pobres que sí son muy malos. ¿Qué espera el pastor de ti? ¿Qué espera de mí? Lo primero, en forma sencilla y dicho de esta manera, no encontré otra manera más sencilla que decirlo de esta forma. Primer punto, que yo sea un cristiano consagrado. Si el pastor de inicio no desea eso en su corazón, hay un problema. No es llenar la iglesia de personas. Para eso hay muchas maneras y muchas formas para hacerlo. Hermanos, aquí hay iglesias llenas de programas, llenas de actividades, llenas de personas. Tienen más programa que la predicación de la palabra del Señor. Y las personas son entretenidas en todas estas cosas que se hacen aquí. Y se sienten que están adorando al Señor porque están participando de tantas cosas que se hacen ahí. Porque parece que hay tantos programas que cada quien puede hacer algo. Fantástico, es genial. Pero ¿y el Evangelio de Cristo? La enseñanza, las direcciones bíblicas, ¿dónde están? No me ayudan a mí a crecer espiritualmente. El pastor estará preocupado para que usted sea un creyente consagrado a Dios, que conozca la palabra de Dios. Se requiere que cada miembro de una iglesia neotestamentaria como la nuestra
sea convertido y por esto espera que viva una vida completamente consagrada a Dios. Esto es lo que el pastor espera de mí. Esto es lo que el pastor espera de usted. Y debe ser así. Segunda cosa que el pastor debe de esperar: que yo crezca en gracia y sabiduría. Crecimiento. Yo me alegro con los hermanos que aquí han estado creciendo y que hablan mucho mejor que yo, que pueden expresar temas más ampliamente que yo. Doy gracias al Señor por esto, porque son deseos cumplidos. Que el Señor continúe desarrollando su gracia sobre cada uno de ustedes para que en verdad ustedes crezcan en sabiduría, saber cómo actuar. Hemos hablado aquí muchas veces de lo que es la sabiduría cristiana, porque Dios no la da como el mundo la da. ¿Se acuerdan de eso, hermano? La sabiduría de este mundo es totalmente diferente a la que Dios da. En ese sentido, el pastor anhela que ustedes sean sabios. Los cristianos debemos crecer. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, 52 y ver el ejemplo mayor que debemos nosotros mirar y acudir a Cristo mismo. ¿Qué dice la palabra acerca de ese desarrollo de Cristo? Aunque no tenemos en la historia de Cristo su niñez, no la tenemos. Tenemos palabras como estas que declaran de cómo realmente creció Cristo, cómo fue subiendo. Dice en Lucas 2:52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en edad. Iba creciendo en edad y al mismo tiempo en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Ese es el estándar. Ese es el anhelo de cada pastor, verlo reflejado en cada uno de los creyentes. Ese será el gozo mayor de cualquier pastor que ama la palabra de Dios y que ama al Señor. No verlos a ustedes ahí brincando, saltando y haciendo cosas, pero sin crecer en sabiduría. Sin establecer los principios de una manera ordenada, correcta y segura de saber hacia dónde van, porque su pastor no lo está enseñando, no le está diciendo lo que debe de hacer, porque ahora los está envolviendo en un sinnúmero de cosas, menos a envolverse en la palabra de Dios escrita, que es el manual perfecto a seguir. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Cristo crecía en ese sentido humano. Entiendan la expresión acá. Es una relación con el hombre. Y le dice a ellos que se veía en él, que cada estatura que él tenía, a cada crecimiento se veía un desarrollo de su intelectualidad. Tenía más ampliamente argumentos para expresar, preguntas que contestar eficazmente. Crecía en lo espiritual y socialmente. Cada fase de la vida de Cristo, al verla desarrollarse, debe ser nuestro estándar de vida. Por eso es que cuando decimos como Cristo, a veces lo decimos muy fácil. Pero cuando yo digo quiero ser como Cristo, ¿ok? ¿Quieres ser como Cristo? Ahora, ¿está pasando esto en tu vida? ¿Estás creciendo en sabiduría? Cada vez que tú avanzas en años, ¿te haces más sabio? ¿O te pones más torpe, más rebelde, más duro? Y tenemos que decirte que es un viejo rebelde, cacañoso y problemático. ¿Tú quieres que te llamen así? ¿O tú quieres crecer en sabiduría, que según tu edad tú puedas ser uno de esos siervos que ayude a los que vienen creciendo? Porque Dios te ha dotado de capacidades. ¿Cómo tú lograrás esto? Busca dirección de Dios. No te apartes de Dios.
No te pongas a buscar fábulas y enseñanzas agradables a mí, las que más me gusten. ¿Cuál es el lugar que más me gusta? Porque la vida cristiana no es para complacer tus gustos. La vida cristiana es para que tú glorifiques a Dios. Amén. ¿Captan la diferencia? No, los hombres hoy en día no están entendiendo. Tristemente. Aquí me cantan, aquí no. No, eso no. Aquí no cantan de la manera que yo canto. Hay la orquesta y aquí no hay orquesta. Uy, no, aquí no vengo yo. Entonces las iglesias parece que están hoy en día como si fuera un buffet. ¿Qué tipo de carne voy a comer? ¿Qué ensalada? ¿Qué sí o lo que la vida lo que sí debe preocuparte cuando tú escojas, ¿sabe qué es? Se está enseñando la palabra de Dios. Puede, en este lugar, puedo yo realmente edificar. Segundo verso a tratar hoy, después de este primero, se encuentra también en este punto del deseo del pastor, queriendo que tú crezcas en gracia y sabiduría. Lo encontramos en 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. ¿Qué dice Pedro? Aconsejando a su iglesia en su responsabilidad, en su deseo más grande en el corazón de aquel hombre. Pedro, como pastor de la iglesia, decía lo siguiente: más, hermanos, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo mismo, el mismo anhelo. Crezcan en gracia y conocimiento. ¿Se acuerdan que esta mañana decíamos que había un problema cuando no podemos encontrar personas con mucho conocimiento capaz de descifrarte cualquier tema teológico ampliamente, pero sin embargo no hay gracia para Dios? Dios quiere que tú tengas conocimiento, pero que también tú crezcas en gracia para con Dios. Y crecer en gracia para con Dios es hablar de una relación tuya y Dios, donde Dios se complace en ver lo que tú estás haciendo. Pero cuando tu corazón está usando el conocimiento que tiene para intentar convencer y relacionarte con los hermanos, con la iglesia, para buscar admiración, honra y aprecio de ellos, ¿sabe qué va a pasar? No hay gracia de Dios. Pablo se encargó de decirnos, hermanos, todo lo que ustedes hagan, háganlo para la gloria de Dios. Si no, no va a funcionar, no va a caminar, Dios no nos va a mirar. Que sea para la gloria de Dios. Esto es hallar gracia en el corazón de Dios. Y esto no implica que en el proceso tú tengas los problemas de tu humanidad, lucha con tu pecado, vuelve, cae y te restablece. Hermano, Dios nos los explicó mirando a David. Y se atrevió Dios a decirnos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando yo analizo a David desde el punto de vista humano, era un adúltero. Pero Dios vio aquí el hombre que por encima de todas sus faltas, él amaba a Dios, no se consentía a sí mismo. ¿Sabe lo que pasa con el ser humano que busca honra y prestigio de los hombres, que todas sus acciones están en esta tierra? Que busca prestigio de los hombres, no de Dios. No le sabe dar la gloria a Dios, porque primeramente yo y después a ver qué alcanza a Dios. Nuevamente, no funciona de esa manera. El pastor quiere ver una congregación que crezca, que se desarrolle hasta que tenga un carácter formado, donde ese carácter le va a ayudar a ser paciente, le va a ayudar a entender las debilidades de los demás, le va a enseñar a relacionarse con los demás creyentes,
porque ahora ha entendido que está dentro de un grupo de personas que son tan humanos como él y que juntos debemos crecer con lo que Dios nos ha dado, la capacidad de los dones, debemos avanzar para ser personas llenas de sabiduría y consagradas como fue el primer punto. Tercera cosa que el pastor decía de su hemos visto dos, que sea un cristiano consagrado y que yo crezca que nace sabiduría. Ahora, tercero, yo tome alimento espiritual para crecer. Tú me preguntas, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué programas ves? ¿Sabe qué pasa en estos días? Y cuando el pastor se atreve a preguntarme, ¿cuánta familia está llevando con ellos? ¿Quién es usted? Y se queda recibiendo es una teoría. Hay que tener tanto cuidado para ser pastor hoy, porque las ovejas no saben ser ovejas. Ay, tengo que decirte a todos. No, el pastor tú estás preocupado por ver si tú lo que estás mirando es pornografía. Está preocupado por ti si todo lo que tú estás mirando en tu teléfono es cosa que no agrada a Dios. Y quiere ayudarte a luchar contigo, quiere ver si en ti hay una lucha con eso. Quiere ver si hay una batalla en ti con eso. Y cómo ayudarte a superar todos esos problemas de debilidad tuya. No te va a acusar, va a querer ayudarte para que tú crezcas. Pero si tú lo rechazas del principio, y es así como lo enseñan, pero son los primeros que muchas veces dicen años alabando a Dios, creciendo, y estamos tremendos, pero yo hago conmigo nadie, Señor. Hermanos, son muchos los pastores hoy en día que no han sido llamados a aprender a soportar todas las decepciones de los hermanos en la iglesia, creen que no lo puede decir. Han terminado porque es mucha la decepción, es mucho los sufrimientos que pasan muchas veces. Cuando ven personas que han sido sus amigos en la iglesia, que Él los ha amado, lo traicionan. ¿Por qué? Porque una vez se atrevió a decirle, hermano, creo que esto no está bien, ya cometiste el pecado. Todo comienza a cambiar. Forman grupos en la iglesia, se separan del uno del otro. Es increíble. Porque muchas veces esas personas que hacen eso no es que no se den, es que no han sabido ser obedientes. Más luego el Señor mismo los disciplina porque ellos no son los que se dejan disciplinar. No creen en la disciplina de la iglesia, no se someten a ella, aunque lo diga mejor será. Pero si no aceptan la disciplina de tu iglesia local, hermano, es peor. Dios los va a disciplinar. Y cuando Dios disciplina, Dios no se anda, como decimos nosotros en español, no se anda con medias tintas. Es más rápido al punto. Porque ya tú no aceptaste la forma fácil, amable y dulce. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Como le dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento no es el del Nuevo. ¿No he escuchado eso muchas veces? Porque era muy cruel, el del Nuevo es más bueno. ¿Entienden, hermanos? El pueblo de Israel estaba pasando por un proceso de enseñanza donde Dios estaba enseñando no solamente a ellos, sino a las generaciones que vendrían después, incluyendo a nosotros. Estaba diciendo, ese soy yo soy justo, y lo que yo digo es perfecto, y si no lo obedecen, tiene consecuencias. Su vida, quitar la vida a muchos por su desobediencia y querer andar con ellos.
Cada vida necesita alimento para poder crecer. Las plantas. Este año yo tomé la decisión de. Yo siempre lo tenía en la cama de mi casa. Todo el día voy a saber que nací. Este año todo el mundo se secaban todas. No había flores que nada. Y Valentina no tomó. Crecieron. No le di alimento. Yo mismo, si dejo de comer y alimentarme, voy a poner pálido, no fue la fuerza para estar parado aquí. Todo eso, eso incluye también las aves, los animales, todos necesitan alimento. Por eso es que cuando hablamos de la vida espiritual, también la vida espiritual necesita alimentarse. Si tú en vez de comer una comida sana que realmente ayuda a tu cuerpo, comienza a comer toda chatarra vas a ver. Cuando la iglesia hoy estamos dando chatarra. ¿Saben lo que hacemos hoy en muchos sermones en la iglesia? Agarramos un sermón, decimos el título y después comenzamos a decir lo que nosotros queremos y comenzamos a hacer aplicaciones sin que vean las direcciones de la palabra de Dios. Y a veces citamos un texto como si estuviéramos corriendo simplemente para que nos apoye lo que estamos diciendo y la gente se confunde y dice, hoy hemos recibido palabra de Dios. No, tú no has recibido dirección, tú has recibido lo que ese pastor te quiere decir a ti. Hermano, yo no puedo decirle aquí lo que yo quiero. Aunque a veces tengo una tentación de decírselo, pero no, la palabra de Dios no me apoya en esto. Yo le aseguro, mi hermano, que antes de yo poner los títulos que hay aquí, todo lo que hay, yo tengo que asegurarme de si la palabra de Dios me apoya en esto. Porque yo no quiero aquí venir a traer mi opinión. Eso me da miedo. Pensé que le voy a tener que dar cuenta. Pues como funciona, ustedes lo están haciendo. Porque somos pragmáticos. Esto es lo que funciona. Y le dicen a cualquiera, invitan a alguien, porque lo he visto, lo he vivido, lo van, invitan a predicar. Mira, tienes que hablar de esta manera, esto no lo toques, esto sí lo toques. Una vez hay que hacer una invitación de eso. Porque estás condicionando la palabra de Dios. Y ese no es todo el mundo. Estás condicionando. Yo no puedo hablar lo que tú quieres que yo hable. Si en verdad cuando yo abra este texto, yo tengo que explicarlo. Tengo que decir lo que el autor, el añoga, quiso decir. ¿De qué me hablas? Hay miedo, pánico a que las personas se molesten y digan, aquí no vuelvo más, me voy. Pues que se vaya tranquilo por aquí, caminen por ahí. Y a veces nos encontramos bien en cierto caso. Voy a leer literalmente lo que escribí aquí, es esto. Seguramente la vida espiritual necesita alimentarse con alimentos espirituales. ¿Cierto? Estos son la lectura bíblica, el estudio de literatura cristiana. Eso debemos nosotros saber qué literatura vamos a descubrir muchas, y muy peligrosa, por cierto, y muy dañina con el título de ser cristiana. Debo alimentarme con la oración diaria, constantemente una comunicación con Dios, la asistencia a los servicios, a los cultos, a pesar de lo que hoy en día se diga y se hable que no hay necesidad de congregarse. Se dice de todo hoy, pero todo es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Cuando la Escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos quieren por costumbre. Ah, no, a mí no me interesa eso. Hoy estamos en tiempos muy diferentes y nosotros podemos desde nuestros hogares felizmente servir al Señor. Escucha, ve y escucha el Señor por la eternidad. Dime si en verdad pasa lo que pasa en un lugar donde te reúnes con los hermanos. En esa relación donde tú ves las faltas, los defectos de cada quien, donde tú luchas con ellos, donde te enfrentas con ellos. Eso es lo que Dios quiere, que yo experimente las faltas y todos los males a ver con mis hermanos para poder saber cómo ayudar. A eso estoy tranquilo, aquí no tengo ningún problema, no tengo que darle cuenta a nadie, aquí estoy libre.
aquí yo lo que no quiero es problema. Y las iglesias lo que están es llenas de problemas, porque ahí hay un grupo de personas que dicen que son y no son. Precisamente ahí que Dios te quiere. No te quiere donde están todos los buenos y los poquitos. No, en donde estamos todos tal como somos. ¿Qué antes de tú hacer ese tipo de expresión? No tengo esa expresión. ¿Sabes que vas a descubrir? ¿Quién? Pero mi naturaleza está funcionando. Te vas a dar cuenta de que también a ti hay que soportarte. Eso es lo que Dios quiere. Quiere junto aquí. Que yo venga. Diga, oh Señor, dame los pasos. Y voy a tener que tú sabes, Señor, tú sabes. Te saqué. Pero esa es la vida cristiana. Es así como funcionamos, no lo entendemos. No se perdió Pablo completamente. No sé qué tantas cosas se dijeron. Yo voy a preguntar a ver, al fin, ¿qué fue todo lo que nos dijeron? Cuando Pablo no tenía fe, tuvo ese cara a cara. No está tomando información. La pregunta es, ¿dejaron de paz? ¿Dejaron de quererse? ¿Dejaron de preocuparse por el ministerio de uno y del otro? No estaban preocupados por qué, por la obra de Cristo, porque por encima de todo, Dios tenía que ser glorificado. ¿Cuántas cosas que un pastor desea en su vida? Ustedes observan cierto, ustedes ven. La preocupación de ese pastor para que yo sea fiel a su iglesia. Para que esta mañana digo otro verso. Rápidamente que no se voy a mostrar lo que significa ser la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es una institución. La iglesia de Cristo no es una iglesia local. La iglesia de Cristo no es un lugar que me convierta a mí en una persona religiosamente adoradora de ese lugar o de esa institución. La iglesia de Cristo es muy diferente a todo esto que hemos mencionado. La iglesia de Cristo es simplemente, ¿sabe qué cosa? La iglesia de Cristo. ¿A quién? Que no la conozco yo, que no la conozco. Pero Señor, aquí somos la iglesia bautista, aquí somos la pentecostal donde está la alabanza, el fuego, el poder, es aquí es que estás tú. Somos los únicos. Mismo te van a decir cada uno. Dentro de todo eso que yo veo, Dios además está mirando la necesidad, está mirando a ti, que eres cuerpo del templo, eres el templo de Dios, donde Él habita, y quiere verte caminando como Él quiere. ¿Qué haces tú cuando tú eres el cuerpo de Cristo? Donde tú te sientas en verdad, se está enseñando, se te está ayudando, estás creciendo espiritualmente, puedo ser útil, puedo ayudar a ellos. Dios te quiere a ti bajo los deseos de este pastor, que desea de ti, que sea un dirigente consagrado, que crezcas en sabiduría y que tome alimentos puros y correctos, que no sean contaminados con cosas dañinas, que hagan efectos que perjudiquen tu vida espiritual, pero sobre todo que tú ames la iglesia. Por eso es que el creyente se preocupa de ver cómo está funcionando el mundo cristiano. ¿Por qué hacen estas cosas estos pastores? Porque tú estás preocupado por la iglesia de Cristo. Ah, no, allá ellos, sus pastores allá, yo me quedo con mi iglesia local, que esa sí es la verdadera. Esa local no es la verdadera, la mente decepcionada. ¿No sabes por qué? Simplemente porque es tu iglesia. No es la iglesia.
iglesia de Cristo. El pastor puede esperar que cada miembro sea fiel a su iglesia local en todas las actividades, pero sobre todo en la fidelidad y santidad del cuerpo de Cristo. Eso no existen varias iglesias, existe una a la cual el pastor debe suplicar a Dios para que los miembros o asistentes a su iglesia local asistan siendo fiel a esa iglesia. Quinta cosa que desea un pastor, apoyado en la lectura de la palabra de Dios, que usted y yo podamos ganar almas de Cristo. Como asistente a la iglesia, siendo almas para Cristo. Eso significa no entregarle un folleto, no decir dos, tres palabras y nunca volverlo a ver. Significa constante trabajo. Significa muchas veces ser rechazado por los demás cuando usted le habla de Cristo, pero usted le va a presentar el Evangelio. Y aunque es maravilloso que su ejemplo de vida ayude, Dios quiere escuchar a usted hablar. Que para eso le dio una para que usted hable y diga lo que Cristo ha hecho por usted. Que le demos ese hermoso ejemplo de vida. La Escritura nos presenta tres hermosos ejemplos de discípulos, tres discípulos. En ese Evangelio de Cristo, ellos entendieron que era lo que debían hacer. Tenemos a tres, a Jacob y Felipe. Ellos entendieron cuál era su nombre. Ir y hablar a otros de Cristo. Salieron inmediatamente a ganar a otros en la misma forma que Cristo espera de todos los creyentes, que salgamos a testificar de lo que hemos nosotros aprendido, experimentado en nuestras vidas. El pastor puede esperar también esto de usted. Ve los deseos de un pastor. No te sientes su perspectiva. Vaya a ver. Una reunión grande de pastores. Ahí vivimos. Hermanos, ¿qué podemos hacer para incentivar a nuestros jóvenes? No temas. Está mal. Comienzan a salir, ahí está el problema. Las soluciones. Hermanos, vamos a pedir, tenemos quien nos ayude, vamos a hacerle una cancha de basquetbol para que estén entretenidos, porque los jóvenes la energía deben estar, y le vamos a poner en esas canchas ahí a un pastor de jóvenes. Ese pastor de jóvenes viene en sus planes de ganar a esos jóvenes, le lee un versículo bíblico y todo el tiempo es jugando. Porque los jóvenes un día están muy dedicados, no lo podemos maltratar porque se alejan y jamás vuelven. Hay que enseñarlos a tener cordialidad, familiaridad, y comienzan los temas a fluir. Y lo que menos sale es la palabra de Dios, donde dice, instrúyelo en mi palabra. ¿Saben por qué? Porque a la larga, esta reunión de pastores piensan que tienen una solución para resolver el problema del alma de las personas. Entonces, comienzan a descuidar la palabra de Dios para traer fórmulas nuevas, métodos, cómo hacerlo, cómo lograrlo, y escriben libros y apelan a tu personalidad y le ponen colores a la personalidad tuya de cómo se llaman, que si eres flemático, que si eres aquello, que si eres sanguíneo, qué sé yo. Y dice, trátalo de ver. Hermano, Dios no te dijo a ti, antes de predicar la palabra de Dios, predica si eres colérico, mira a ver. No, vete, predícale. Porque del resto se cae. Dice, hermano, mira, te le mando a predicar a esta persona. Su orgullo de que habló eso. No, el mensaje. Ese no lo voy a predicar.
la salvación viene de Dios. Yo te he mandado a ir a predicar la palabra. Si no lo entiendes, lo que va a pasar. Tú puedes mirar eso también. Que yo gane algo. Por último, que yo sea fiel a Cristo. Que yo sea fiel a Cristo. Si hay algo que le quita el sueño, no es algo que le sueño. Personas que en un momento dado parecían fieles a Cristo. Luego ven a decaer y ven que en verdad no viven una fe. Personas que encuentran excusas de donde no sea, la alan del techo de excusas, donde sea, para decir aquí la tengo. Para decirle mis razones por las cuales yo no puedo hacer lo que dice el Señor. Y siempre va a ser la excusa de por alguien, por cómo me tratan, por lo que me dijeron, por la manera en que me miraron, que me cortaron los ojos, y de todas estas cosas. Por esa mirada que me dio esta mañana. Yo sé que hay algo en tu corazón contra mí, no volvás. Es falso. Porque tan pronto salen de aquí, se van de ahí, se les fue la melancolía. Solamente era una excusa. Ya dejaron la lágrima que tiraron ahí. Uf, ya estoy libre. Te siento libre. Como si tú fuera una cárcel, como si fuera un tormento. No es que no quieres estar ahí. Ese es el problema. Porque en verdad no puedes ser fiel a Cristo. Primeramente tienes que ser fiel a mí. ¿Sabes lo que significa ser fiel a ti? Estar en casa conmigo, mirando programas de televisión, ser esposos. Y entonces me interpones. Suena el teléfono, hermano, ¿qué pasó? Ay, pastor, sí, mire. Uy, sí, fíjense que no pude ir por esto. Y en el proceso tú notas que estamos. Hasta que le encuentran y dicen, aquí está. Bueno, mi hermano, yo no voy a ser honesto, voy a ser honesto. Busca que cuando dice voy a ser honesto, tiene un problema con alguien. Es siempre la verdad. O si no, ellos te lanzan directo a ti. Hermano, de verdad es que yo he visto su manera de ser, yo no creo que ni siquiera usted esté pastor para ser pastor, y por esto usted, ¿lo sabido? Primeramente ser fiel a mí, mis deseos, lo que yo quiero complacerme yo, ¿qué me libera de eso? Son personas que encuentran una excusa por todo. Mire, de verdad yo trabajo mucho, entonces yo compré una casita que estoy haciendo aquí en el patio, tengo que armarla y no, sí, no voy a poder ir hoy, tengo que armar mi casita en el patio. ¿Ven? Un buen creyente piensa y dice, no, pero para él eso es sumamente razonable, ¿eh? No crea, él está en el tope del razonamiento. Porque él no se da cuenta que para él es más importante yo, lo mío, que Cristo. Pero un creyente que ama y es fiel a Cristo, ¿sabe qué pasa? Que él dice, que por eso no vino. No trate de entenderlo, porque para él eso está perfectamente excusable. Porque él no tiene su corazón de servir a Dios. Entonces el pastor sufre eso. Lo ve, lo observa y dice, Señor, te ruego por las misericordias tuyas que esta persona presente su cuerpo en sacrificio vivo, que lo entienda, para que sea santo, agradable a Dios y
este es un culto, pero pensando bien. No es lo que dice mi texto, o el texto que leí. No está pensando bien. Puesto que Cristo es el Salvador del alma, fuente de la vida espiritual, cabeza de la iglesia y sostenedor de la vida de todos los creyentes, debemos nosotros empezar a anhelar ser fieles. Que sean fieles a Cristo, a Dios y a ellos mismos. No sé si me ayudan, pero quiero que ustedes se lleven estos temas. Si ustedes no observan estas características en la vida del pastor, puede ser que sea. No sé si entienden esa palabra, cancheros, muy cancheros. No suele el prestigio de ser eso te preocupa más que cualquier otra cosa. Son los pastores que tienen miedo de perder su formalidad, su respeto. Amados, en esta ocasión nosotros llegamos aquí para hablar de la palabra de Dios. Somos hijos. Porque si bajan su nivel, usted no puede respetar. Una cosa interesantísima muchas veces es que cuando surge ese tipo de cercanía, porque es provocada por algo, es un buen momento para usted entablar una conversación y saber cómo piensan tus hermanos en Cristo. Pero si tú los alejas, hay personas que para tú hacer una cita con un pastor te dicen, bueno, estamos muy cargados, creo que para el mes que viene, y el mes que viene sí, pero a final del mes puedo hablar contigo. En ese tiempo me olvidó todo lo que yo iba a decir. ¿Sabes qué, pastor? Ya no hace parte de eso, es mi problema. Y si se pone peor, bueno, ahora sí que está peor, no creo que usted pueda ayudarme. Pero va a tratar que estamos hablando. Ah, bueno, siento mucho que todo cargado. ¿Y sabes qué? Muchas veces tienen que hacer eso para ganar la importancia de su labor. Que usted lo vea como una persona muy importante. Porque a veces usted está como su teléfono. Y cuando cosas de la vida, siempre no están preocupados por lo que ganar importancia, especialmente en el cuarto. Cuando hablemos, uy, por fin un pastor me dio su tiempo. Sí, está muy ocupado. Esto no funciona así. Mi hermano, Dios sabe lo que está haciendo. Dios lo sabe. Pero Dios nos ama. ¿Creen que esto es un juego? ¿Ustedes creen que no hay cantidad de personas juzgando a los pastores? Pero son los más prestigiosos y los más amados. Recientemente se registra el caso aquí de un pastor de aquí local, amado por muchos, estimado, apreciado. Yo mismo llegué a desarrollar una personalidad para esta persona. Su forma de ser. Pero resulta que tenía cámaras en su casa para enviar a una persona que se porque confesado por él mismo se enamoró de esa persona, su esposa, sus hijos, todo. ¿Cómo cuidó de su mano? ¿Qué estaba haciendo para cuidarse? Él era capaz de enseñar y hablar de labores del creyente y lo que debían de hacer, pero él no estaba siendo preocupado por él. Enseñando qué cosa enseñaba. Ahora que yo veo estas labores de los pastores de cómo crecer, cómo ganar personas para que estén en la iglesia. Y le llaman cuando hay muchas personas en la iglesia, esto es el éxito, el hermano ha tenido un éxito
Dios nos está bendiciendo porque mucha gente se está derribando. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ten piedad. Señor, levanta hombres que te amen, pastores que tengan celo de tu palabra. Guarda el corazón de ellos. Dale las fuerzas para lidiar con sus propias debilidades como hombres tuyos que son. Dale la capacidad a los hermanos para ayudar y entender a sus pastores. Pero sobre todo, Dios, que sean hombres dedicados a estudiar tu palabra, a escudriñarla, a amarla y vivirla sobre todas las cosas. Te rogamos, Señor, estas cosas con nuestro corazón, hermanos, y esperando que los hermanos en esta congregación entiendan el punto de lo que aquí estamos tratando, lo delicado de este punto, de este tema. Señor, que estos hombres, si están jugando a ser pastores ellos mismos, entiendan que tienen que salir, porque no han sido llamados. Señor, en tu mano lo colocamos, Padre, porque tu iglesia necesita en estos tiempos de hombres que en verdad hablen tu palabra. Tú sabes, Señor, que en este momento no estoy mirándome a mí mismo como el hombre que en verdad está perfecto, sino como el hombre que también necesita de ti para poder ayudar a almas que en verdad te necesitan. Cuida de mí, de mi corazón, para poder expresar lo que tu palabra en verdad quiere que nosotros traigamos a almas que están sedientas de ti. Gracias, Dios.